buenas tardes a todos los que estáis conectados y, por supuesto, me permitiréis felicitar a la gente y darle la bienvenida a la gente que está aquí con nosotros en este momento, arropando este acto, bueno, pues tan bonito, o al menos eso nos parece a nosotros, de la presentación del libro de María Moure de Oteiza. Voy a decir unas breves palabras sobre ella porque lo interesante evidentemente es lo que nos va a contar a todos. Es farmacéutica de raza, según tengo Sí, entendido, ¿no? sí, Porque son sí, tres generaciones sí, las que lleva tu familia con sí. esta profesión, Ujú, y etnobotánica y divulgadora, ¿no? ujú. Vivió 2 años en la Sierra del Caurel, en Lugo, entrevistando a la población acerca del uso tradicional de las plantas medicinales en el territorio. Y fruto de esa estancia y de esa investigación, pues nació este libro, el primero de una trilogía, que es María das Servas, as Servaxeiras do Caurel. Eh, este libro tiene un catálogo de plantas medicinales como hilo conductor, pero también tiene canciones, adivinanzas, historias, ritos ancestrales, en sus múltiples páginas, ¿no? Que son Sí, unas 300 y pico. eso es. María o María das Hervas te debería Sí, llamar, ¿no? sí, Porque creo que ese es el mote, y corrígeme sí, si me equivoco, sí, 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 que es le pusieron un sobrenombre. los vecinos Sí. a los que entrevistó en esta Ujujú. estancia. Trabaja como farmacéutica adjunta y lleva 11 años dando a conocer su trabajo en congresos, a través de talleres, cursos, conferencias en instituciones públicas, pues como la Universidad de Santiago de Compostela, la Diputación de Lugo, ayuntamientos y, por supuesto, nuestra institución, donde próximamente también va a colaborar Sí. con UNED Pontevedra, ¿no? Ujú. Y aparte de instituciones, también Sí. con centros privados. Ujú. Bueno, sin más, pues os dejo con la parte interesante de todo lo que nos va a contar María. Un Muy placer. bien. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias a la UNED por esta oportunidad que me concede y a todos vosotros, tanto los que estáis aquí de manera presencial como los que estáis en vuestras casas. Bueno, pues paso entonces a hablaros de la maravillosa, impresionante, eh, bueno, pues eh, aventura, digamos, de mi vida que constituyó el estar allí durante 2 años en ese paraíso terrenal llamada la Sierra del Caurel. Yo le llamo Caurel con A y no Courel, porque Caurel es como le llaman los habitantes del territorio. Entonces, por esa razón, yo escogí el nombre que los vecinos de la zona utilizan. Pues bien, la fotografía que elegí es esta de Meiraos, que está aquí al fondo, esta aldea del Caurel Alto, con la famosa Devesa da Rogueira al fondo, ejemplo de bosque atlántico, ya no de Galicia, de España, sino casi podríamos decir de Europa. Porque, bueno, pues es desde luego un bosque muy representativo y maravilloso. María das Servas e as Servaxeiras do Caurel, crónica de la cultura popular dunha terra extraordinaria, es el nombre completo de este libro, fruto de mi estancia de 2 años en esa fabulosa sierra. Esta pintura collage que ilustra la portada del libro, pues me inspiró la foto de la contraportada. Lo pinté yo y es una aldeíta del Caurel, el Caurel Baixo, y esto es una pintura collage. Se trata, como comentó Emma, de un libro de divulgación que forma parte de un primer tomo de una trilogía
que tiene el catálogo de plantas medicinales como hilo conductor. Se publicó en noviembre de 2020, enseguida se agotó la primera edición y salió una segunda edición como 6 meses más tarde, en mayo de 2021. El área de estudio, toda la comarca del Caurel en sentido amplio, que conforma varios ayuntamientos, empezando por el central, digamos, Folgoso del Caurel, y luego los que hacen frontera con este ayuntamiento, que son Pedrafita, Samos, pero Pedrafita do Cebreiro, Samos, Quiroga, Oincio, Pobra do Brollón y Triacastela. Pues bien, centrándonos en el ayuntamiento de Folgoso, podemos decir que distinguimos dos grandes áreas que representan lo que es el Caurel Alto o Caurel del Norte y el Caurel Baixo o Caurel del Sur. La distancia en carretera entre los dos pueblos más importantes del ayuntamiento es de solo 12 kilómetros. Pues bien, en todo el Caurel Alto, lo que podemos observar es que hay una flora y una vegetación típica digamos, de la Europa del Norte, con especies arbóreas como puede ser el haya, los olmos, incluso los tejos, presentes en esa que digo Devesa da Rogueira. Mientras que en el Caurel Baixo o Caurel Sur, las especies que vemos de tipo de árboles y arbustos son madroños, jaras, lavandas y alcornoques, es decir, especies que por denominación botánica pertenecen a lo que se conoce como España mediterránea. ¿Y esto cómo es posible? Pues es posible porque si nos centramos aquí como formando parte del mapa de Galicia, vemos que esta zona que yo he marcado del sureste de Galicia es la Sierra del Caurel, que constituye únicamente un 5% de la superficie total gallega y, como veremos luego, en esa superficie tan pequeña se reúne prácticamente la mitad de la flora total gallega, con todo lo que eso significa. Entonces, primera razón de que haya una riqueza tan grande a nivel de flora y de vegetación. Esta situación geográfica estratégica en el sureste de la provincia de Lugo, formando parte de las denominadas sierras surorientales gallegas, junto, entre otras cosas, con los Ancares. Tenemos la influencia de la Europa del Norte, por una parte, y por otra, entrando por León y después por Quiroga, la influencia de la España mediterránea. Razones por las cuales vemos que, en primer lugar, por eso, y ya lo veremos también más adelante, hay esa flora y vegetación tan extraordinariamente variada. Pues bien, volviendo al ayuntamiento de Folgoso del Caurel, y tomando como referencia Seoane y Folgoso como los dos pueblos donde hay servicios a nivel de cafeterías, de centro de salud, bancos, lo demás son unas aldeitas que constituyen el, como decía, Ayuntamiento de Folgoso. 193 kilómetros cuadrados y 50 núcleos de población, divididas en 42 aldeas, el Caurel Alto, y 8 el Caurel Bajo. Bueno, la última vez que me fijé en la estadística, en el patrón, me hablaba de 1000 habitantes, pero de esto hace ya año y pico.
Por desgracia, 1000 habitantes y bajando. No es exclusivo, como sabéis, del Caurel. Esto pasa en todo el rural gallego, en todo el rural de España y en general en toda Europa. Se está despoblando el rural y no hay generaciones que vayan a suplir esos vacíos porque, lógicamente, las personas jóvenes pues normalmente no viven allí. Y ya esto ya viene de muy atrás. Ya los años 50, 60 del siglo pasado hubo una gran diáspora, hubo un gran éxodo de emigración por las condiciones de vida tan duras que supone la montaña de Lugo y sobre todo que suponía en aquel momento, cuando las nevadas eran nevadas de verdad y no las de ahora, cuando los pueblos quedaban verdaderamente aislados y las comunicaciones por carretera o eran muy escasas o directamente no existían. Entonces estamos hablando de una población que supo sobrevivir por sí misma cuando estuvo olvidada por la administración de manera secular, con el mérito que eso tiene. Sobrevivir con lo que la naturaleza ponía a su disposición, con todo lo que eso conlleva. Y particularmente a nivel de salud es lo que voy a tratar yo. La base de mi obra es el libro El Caurel, las plantas y sus habitantes, del biólogo y etnobotánico Emilio Blanco Castro, que no llegó a vivir en la Sierra del Caurel, pasó estancias de entre una semana y 15 días entre los años 80 y 90, habló de la etnobotánica en un sentido amplio, es decir, del lino y los telares, de la cestería, del mundo de las castañas y asentó las bases de la etnomedicina en el Caurel. Él destacaba en su obra que le gustaría mucho que hubiera alguien que profundizase más en lo que él ya había descubierto. Su obra es muy completa, muy interesante y yo en su día le llamé por teléfono y le dije, bien, pues esa persona que está dispuesta a completar este trabajo soy yo, farmacéutica. Entonces, como digo, él asentó las bases de la etnomedicina y yo profundicé como farmacéutica en el tema. Aunque pertenezco a una saga de farmacéuticos, el estar metida en una farmacia no es lo mío. Nunca lo fue. Yo quiero campo abierto, quiero naturaleza, quiero espacios abiertos y me entusiasma el mundo rural y las personas de la aldea. Desde pequeñita yo adoraba que los fines de semana me llevaran al campo y a la aldea. Entonces, cuando ya acabé los trabajos de investigación entre farmacia y biología de la tesina y los trabajos de doctorado, dije, bueno, pues ahora llega la tesis. Pero la tesis no quiero que sea, ya está bien de laboratorios, no puedo más, no quiero más laboratorios en mi vida, ya entre las prácticas de la farmacia, de la carrera y los trabajos de investigación ya me llegó. Entonces me dije, me voy a la naturaleza y quiero que la tesis sea algo que tenga que ver con combinar el mundo rural y sus tradiciones con la medicina. Escogí el Caurel, no tuve que pensarlo ni un momento, porque ya había hecho alguna excursión previa y me di cuenta del potencial que esa tierra albergaba, tanto a nivel botánico como a nivel de riqueza popular y sabiduría ancestral. Como así fue. Yo soy muy ambiciosa y entonces dije, pues quiero satisfacer tanto a los expertos como al público en general. Y estoy orgullosa de decir que cumplí mi objetivo, porque a nivel de expertos de etnobotánica, ahora pertenezco a la Sociedad Española de Etnobotánica, incluso un profesor de la Complutense, que es el
digamos, el director, el presidente de la sociedad, me propuso preparar la tesis allí, pero dije, bueno, son muchas cosas, son muchos frentes abiertos, de momento prefiero dejarlo en espera. Y lo de la tesis, porque ahora lo cuento, qué opino después. Decía, satisfacer a los expertos y al público en general. Claro, yo no quería hacer un ladrillo, un tocho horroroso, de esos que hay muy profundos, muy técnicos, muy académicos, pero que aburren a las ovejas. Yo eso no lo quería. Yo quería satisfacer al público en general, aunque no tuviera idea de botánica, ¿cómo? Pues a través de un lenguaje universal, que es el sentido del humor. Tengo la suerte de pertenecer a una familia donde el sentido del humor siempre ha sido básico, forma parte de mi vida y que ni decir, bueno, que decir tiene de la retranca de los habitantes del Caurel, que nos reímos, pero muchísimo en esos 2 maravillosos años de mi trabajo de campo. Nunca me cansaré de decir lo maravilloso que fue su hospitalidad, su cariño, su colaboración, su ayuda continua y desde luego ese sentido del humor que yo plasmo en el libro. Con eso he conseguido que fuera un libro entretenido, ameno, por lo que me dicen los lectores, que he conseguido mi objetivo y eso para mí pues me llena de orgullo, ¿no? ¿Por qué el Caurel? Pues como digo, una de las razones por la riqueza botánica extraordinaria que tiene, casi la mitad de la flora total gallega está representada allí, y por esa tradición y esa cultura popular que representa la sabiduría ancestral de estas personas tan sabias que durante 2 años fueron mis maestros y que lo continúan siendo porque yo siempre que puedo me escapo allí, a ese paraíso en el que para todo el mundo soy María das Hervas. Y yo digo, a ver, es que eso es maravilloso, porque es que Marías hay muchas, pero María das Hervas solo soy yo. Entonces eso para mí es muy bonito. Y ahí estoy yo, en medio de la sierra, representada en una figurita de madera que hizo mi gran amigo Pepe, un informante clave. Yo la pinté con la flor en la mano, tengo la mochila, y ahí estoy en medio de la Sierra del Caurel, que bueno, que ahora sí fue como descubrí lo que adoro el Photoshop, porque ahí hay por lo menos 7 fotos, aunque no lo parezca. Es muy entretenido, ¿eh? Yo la verdad que disfruté mucho. Creo que quedó chulo. ¿De qué estamos hablando? De 900 especies de plantas vasculares. Y bueno, más bien nos referimos a las plantas superiores y 82 familias y más de 400 géneros botánicos en una superficie que es el 5% de la superficie total gallega. Factores que explican esta riqueza tan impresionante, por una parte ya lo expliqué, la localización geográfica estratégica entre los 2 mundos de la Europa del Norte y de la España mediterránea. ¿Diversidad en la composición de las rocas? Pues sí, porque aunque la mayoría son ácidas, de tipo granito, como la mayoría a su vez del territorio gallego, pero hay unos afloramientos calizos, unas zonas calcáreas puntuales muy específicas que hacen que se dé en esas zonas pues una flora específica, a su vez, propia de zonas calcáreas, que allí las hay. Y eso es lo que favorece, por ejemplo, que haya esas cuevas tan extraordinarias, que en el norte de Galicia no podemos tener, porque el territorio ácido no se presta a las cuevas. Tampoco podemos tener fósiles aquí en el norte de Galicia por la misma razón, y sin embargo allí encontraron fósiles y hay unas cuevas espectaculares, porque además del terreno ácido tipo granito, también hay afloramientos calcáreos. ¿Diferencias altitudinales y de orientación? Pues sí, lógicamente, porque estamos hablando de un terreno montañoso. La orografía es montañosa, con lo que eso significa. Unas veces, bueno, unas laderas están orientadas al norte, otras laderas están orientadas al sur
con la diversidad de insolación que eso conlleva a la hora de florecer o de dar frutos, importante. Y diferencias altitudinales, pues sí, desde los 400 metros aproximadamente del valle del río Lor, el río más importante del Caurel, hasta los 1.600 metros que alcanzan las dos cumbres más altas, que son el Formigueiros y el Pía Páxaro, estamos viendo que hay diferencias altitudinales que son importantes. Ahí esa aldea tan bonita, ya veis que es preciosa, también forma parte, como Meiraos de la portada, también forma parte del Caurel Alto. Se llama Bisuña. Bisuña es una aldea tan antigua que está documentada en los textos más ancestrales como Bisonia, nada menos que denominada por los romanos Bisonia. Esa Bisonia es esta aldea que ahora se llama Bisuña. Os podéis hacer idea de la antigüedad del territorio, de la antigüedad de los asentamientos humanos que hay en el Caurel desde tiempo inmemorial. ¿Y por qué hablo de Roma? Porque los romanos estuvieron efectivamente en la Sierra del Caurel. Prueba de ello es la mina da Toca. Mina da Toca, cerca de Meiraos, la aldea que vimos al principio, es una mina romana porque ahí extraían oro, nada menos, oro. Las médulas no están lejos, provincia de León, y León precisamente es una de las fronteras naturales, bueno, naturales, una de las fronteras con el Caurel. Más cosas. Aquí quiero destacar y hacer una diferencia muy importante respecto a, bueno, aquí os explico. He tenido que hacer un estudio muy profundo de bibliografía, toda la bibliografía que hay a nivel de España en etnobotánica, porque departamentos de etnobotánica los hay en toda España, casi menos en Galicia. Terra de Meigas sí, pero no hay departamento de etnobotánica. Pero no quiero hablar yo sola. ¿Qué os parece que es la etnobotánica? ¿A qué se refiere cuando digo etnobotánica? O que a xente sabe da botánica, sí, eso es lo que la población sabe de la botánica en el sentido de unimos etnografía y botánica y tenemos, a grandes rasgos, el uso que la población rural hace del mundo vegetal que tiene a su alrededor. Por eso, como apartado de la etnobotánica, la etnomedicina. Etnomedicina. Las plantas medicinales que las personas han utilizado desde siempre para curar cualquier patología o cualquier malestar. Pues bien, no hay departamento de etnobotánica propiamente dicho en Galicia, desde luego lo hay en Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía, aquí no. Y todo esto venía a que, os decía al principio, que esto iba a ser una tesis doctoral, pero con el tiempo, como descubrí que con todos esos textos tan maravillosos que yo, bueno, esas libretas que yo fui cubriendo, 6 libretas grandes, de toda la información de trabajo de campo que todas estas personas maravillosas me fueron aportando, decidí que así como la tesina se había quedado en la Facultad de Biología, en la biblioteca y el trabajo de doctorado también, dije, pues esto no se va a quedar metido en ninguna biblioteca. En vez de una tesis doctoral, quiero que mi obra sea un libro de divulgación para todo el mundo, como dije antes. Pues bien, decía que tuve que manejar mucha bibliografía, porque de entrada aquello iba a ser una tesis doctoral, no un libro de divulgación. Toda la bibliografía que yo manejé de toda España me valió para comprobar que todos aquellos textos tan técnicos, tan académicos, tan profundos y de trabajo tan impresionante, pero yo notaba algo que me daba la impresión de que aquello
le faltaba algo, le faltaba el alma, en el sentido de que yo veía que el foco lo ponían más en las plantas que en las personas. Señores, esos trabajos nunca hubieran existido de no ser por las personas, por esos vecinos del mundo rural tan maravillosos que contra viento y marea siguen viviendo allí, a veces en condiciones muy duras todavía hoy. Entonces dije, no, mi libro no. Mi libro, mi obra, mi trabajo va a ser protagonistas, no las plantas, las personas, los vecinos de una tierra que me acogieron como si yo fuera de allí desde el principio, con los brazos abiertos. Entonces dije, quiero marcar aquí una diferencia respecto al resto de obras del mismo tipo. Y lo conseguí de varias maneras. La más importante, a través de las reseñas de los informantes clave. 30 informantes clave entre el Caurel Alto y el Caurel Baixo, que recojo esas reseñas basadas como en 2 páginas dedicadas a cada uno, donde destaco lo que más me llamó la atención de su carácter, lo que más me llamó la atención de lo que me contaron y también de las plantas de las que me hablaron. Por otra parte, el capítulo O hongo. Este capítulo es muy particular y muy exclusivo, porque todos habréis oído hablar de la kombucha. Ahora, la kombucha está en todas partes. Está en el Gadis, está en cualquier supermercado y ahora he visto que la hay de distintos sabores. Pues bien, la kombucha llegó a Europa a mediados del siglo pasado desde Asia, desde la China, y llegó a las capitales de Europa y también llegó a las ciudades más importantes de España, como son Madrid y Barcelona. ¿Qué pasa? Que, como os decía, los habitantes del Caurel a mediados del siglo pasado emigraron a las ciudades industriales más importantes de España, sobre todo Madrid, Barcelona y Bilbao. Las personas que regresaban al Caurel, pues en verano o lo que fuese, llevaron la kombucha al Caurel y la llamaron hongo. Hongo. Hongo, que es un conglomerado, un compendio de levaduras y de bacterias microscópicas que crecen y proliferan en té o en manzanilla. Les llamaron hongo y lo convirtieron en una panacea de la que hablaban las vecinas en secreto entre ellas, y era algo que no se podía divulgar así fácilmente, solo en secreto entre vecinas y entre personas de confianza, y lo convirtieron en una panacea, con todo lo que eso significa. O sea que lo mismo servía para un roto que para un descosido. Pues bien, hongo, yo estuve mirando en la bibliografía y descubrí que en mi libro se recoge por primera vez por escrito la documentación sobre el uso de la kombucha en el rural de manera tradicional. Sí. No sé lo que es la kombucha. La kombucha, pues como digo, es un líquido resultante de la maceración de bacterias y levaduras en manzanilla o en té. Allí, de hecho, la criaban en manzanilla o en té. Y hoy en día está comercializado, tiene varios sabores y es un refresco. Un refresco que se vende, que si cualquiera va a un supermercado y lo busca, fácilmente aparecerá la kombucha. Pero mucho antes de que se le llamara kombucha, en el Caurel la llamaban hongo. Y como digo, era un elemento secreto que no se podía hablar de él libremente. Hasta le compusieron una canción con la música de la Rianxeira. Los que somos gallegos todos sabemos la música de la Rianxeira, pues
La letra se la pusieron allí en el Caurel hablando de sus maravillas, de las maravillas de las cantidades de patologías que curaba hongo. Y esas, como digo, lo convirtieron en una panacea. También pongo de manifiesto que las protagonistas de mi obra son las personas y no las plantas a través de los ritos ancestrales que creíamos perdidos en la noche de los tiempos, que creíamos que se habían quedado relegados a la Edad Media y no. Todavía en el mundo rural, hoy en día, en año 2025, hay lugares y personas que todavía practican ritos ancestrales. Lo que pasa que no lo divulgan. Hay que tener mucha confianza con ellos para que hablen de esto. Pues bien, yo tuve el honor de recoger muchos ritos ancestrales aplicados tanto a personas como a animales domésticos. Muchos. Testimonios personales, refranes, leyendas, canciones, adivinanzas, historias, anécdotas, chistes. Os puedo decir que todo un mundo en los 2 años que viví allí, que constituye una referencia no solo para el resto de Galicia, sino que me atrevería a decir que para el resto de España también. El catálogo de plantas medicinales es el hilo conductor de este primer tomo. Creo que lo podéis ver aquí detrás del ordenador, ¿no? Y constituye en este primer tomo la tercera parte del libro. Catálogo de plantas medicinales tanto para uso humano como etnoveterinario. Es decir, con las mismas plantas medicinales curaban y a veces curan a las vacas, los cerditos, las gallinas, los conejos, los perritos, a todos con las mismas plantas y con la misma importancia en el catálogo para personas y para animales. El primer tomo que tenemos aquí se refiere al catálogo a las plantas herbáceas silvestres que constituyen la tercera parte de la obra. El tomo 2 que estoy escribiendo ahora, plantas leñosas silvestres y además helechos. Cuando digo leñosas me refiero a árboles y arbustos. Y el tomo 3, plantas cultivadas y naturalizadas. Aquí a la izquierda vemos el frontal de esta casa tan bonita que está en la aldea de Mercurín. ¿Dónde está Mercurín? Entre Seoane y Folgoso, más o menos a medio camino, pero todavía a nivel del Caurel Alto. Y a la derecha vemos una foto que creo que es maravillosa y muy representativa de lo que todavía existe en el Caurel, porque nos parece cuando llegamos a aquella sierra y empezamos a bajar el puerto de montaña desde el Alto de Hospital hacia la aldea de Seoane, nos da la impresión de que atravesamos un portal dimensional, como si entráramos en otro mundo y el tiempo ahí se hubiera detenido. Porque esta mujer está tejiendo la lana de sus ovejas con un uso para hacer calcetines a su vez para el invierno. Nosotros de la ciudad no podemos menos que asombrarnos de una cosa así. Tejiendo la lana de sus propias ovejas con un uso para tejer a su vez los calcetines para el invierno. A mí me regalaron precisamente 2 de mis informantes unos calcetines maravillosos que conservo como oro en paño, porque no hay nada que deje los pies tan calentitos como la lana de las ovejas del Caurel y porque es, bueno, una lana fantástica, ¿no? Pues ahí está esta mujer, en la entrada de la aldea de Seceda, que también pertenece al Caurel Alto. El tomo primero en cifras, este que tenemos aquí, nos habla de 316 páginas, casi 250 ilustraciones entre fotos, dibujos o las 11 láminas botánicas, como la que vemos ahí a la derecha,
pintada por mi madre, porque tengo la gran suerte de tener una madre pintora que se especializó en pintar plantas y flores, y ahí en esa lámina representamos lo que todos podemos ver que es una... ¿Qué? ¿Qué os parece esa flor tan espectacular? Pero si las hay en las floristerías, como... Es una orquídea. Os parecía, pero no lo podíais creer, ¿a que no? Pues es una orquídea. De las 30 especies silvestres de orquídea que existen en el Caurel, ¿cómo os quedáis? No hace falta ir al Amazonas para descubrir orquídeas silvestres. Si os digo que es un paraíso, os lo digo por algo. En la Sierra del Caurel, los botánicos han llegado a catalogar 30 especies de orquídeas silvestres. No las plantó nadie. ¿Qué pasa? Evidentemente esa es la más espectacular. La Opis apífera. Ese es el nombre científico. Opis apífera. ¿A qué hace referencia si decimos apífera? Apis, abeja en latín. Hace referencia a las abejas porque esas flores tan espectaculares, esa lámina la pintó mi madre, pues esas flores tan espectaculares representan a una abeja hembra. La abeja macho cree que es una abeja hembra, quiere fecundarla y lo que hace es polinizar la flor. Yo creo que pocas cosas tan maravillosas como esta podemos encontrar en la naturaleza. Yo no he llegado a ver esa especie no, pero me he encontrado con varias especies de orquídeas silvestres a lo largo y ancho de los caminos que tanto he recorrido del Caurel. Porque no tengo coche, tuve que aprenderme todos los atajos que había allí y cuando me quedaba demasiado lejana la zona y no podía ir a pie, pues me encontraba siempre a alguien que me decía: ¿por dónde vas hoxe, María das Hervas? Hoxe vou para Vilela. Bueno, pues sube que te levo. Y ellos me llevaban y luego yo bajaba a lo mejor 12 o 15 kilómetros hasta Seoane, que era donde vivía, porque cuesta abajo todos los santos ayudan, ¿sí o no? Y además, como aquello es tan bonito, pues no suponía para mí ningún esfuerzo. Pues bien, las fotos son casi todas mías, porque eso también es una pasión que yo tengo, la fotografía. Prácticamente 200 informantes, de los cuales 145 son mujeres y 53 son hombres. Esto es algo que es una constante en un trabajo de este tipo, como 3 veces más mujeres que hombres. ¿Por qué? Es que no voy a hablar yo sola, ¿no? Claro, efectivamente, somos nosotras las mujeres las que tradicionalmente éramos las que tradicionalmente cuidábamos a las personas mayores, a las personas enfermas, criábamos a los hijos. Entonces, es la mujer la que tiene que tener, la que por tradición conserva esos conocimientos que transmite a las demás mujeres de la familia y a las vecinas. Porque, como digo, tiene sentido y el sentido es ese. Ahora bien, también os digo que los hombres, que también evidentemente tengo informantes clave, hombres, aportaron una información más particular, más exclusiva que las mujeres en general. ¿Por qué? Pero no sé a qué te refieres en exclusiva. Una información que no era tanto porque la que me transmitían las mujeres, normalmente había pocas diferencias entre lo que me contaban unas y otras. Sin embargo, lo que me contaban los hombres era una información que difería un poco más diferente, más exclusiva, más personal, un poco diferente. Sí,
La teoría que yo tengo es que las mujeres en general tendemos a ser más comunicativas. Hablamos más entre nosotras, entre las vecinas, entre la familia, mientras que los hombres también en general pues podéis tender a ser un poco más reservados a la hora de conservar vuestros conocimientos y no transmitirlos tanto, tal vez, ¿no? Esa es la teoría que yo tengo, que yo creo que va por ahí, ¿no? Mira, Sí, no sé, yo soy de la provincia de León. sí, Y por León y Castilla se llama a estas reuniones de mujeres sí, filandón, ¿no? sí, Entonces sí, es muy corriente que cuando se reúnen pues se cuentan sus cosas y tal. sí. Por eso ellas sí que existe transmitirse, o sea, Ujú, luego eran ellas las que incorporaban las hijas y sí, todo iba pasando, ¿no? Los hombres pues supongo que se reunían en otros sitios sí. y la información que te podían transmitir es algo como más, no sé la palabra, como más, no sé, más personal. Sí, muy interesante ese comentario, teniendo en cuenta que, como digo, el Caurel en parte hace frontera con León, concretamente, claro, la parte del Bierzo, y, claro, hace muchísimos años, en un pueblo que no me salía ahí para sí, nada, no, pero era nada, un fin de semana en dos casas o tres que había. sí, pues es que el filandón se celebraba en el Caurel, exactamente igual que en León. Se celebraba como esa reunión y esa disculpa, entre comillas, que tenían las mujeres para reunirse y hacer comunidad y hablar de lo que a ellas les interesaba. E incluso después podían hacer una fiesta y bailar, y había gaitas y había panderetas y demás. Filandón, ¿de qué viene? De hilar. Hilar el lino, porque hasta mediados, y no tanto mediados, años 60, 70, había una gran, el área en la que se cultivaban el lino y el centeno eran muy extensas. Entonces, de ahí, de hilar el lino y reunirse por esa razón, salió el nombre filandón. Y de hecho, ese fue el nombre que le quedó y todos los años se celebra el festival, que hablo de él en el libro, Festival de Música Tradicional del Caurel. Todos los años hay un día en verano que se celebra ahora cerca de la ferrería de Seoane y precisamente le llaman así, el filandón. Música tradicional del Caurel, recogida en varios CDs y en unos libros muy interesantes por José Luis Foxo, habitante de Romeor del Caurel, y que es muy conocido en toda Galicia porque es o fue el presidente de la Real Banda de Gaitas de Orense. Es decir, el filandón se celebraba en Galicia, en el Caurel, y ahora le da nombre al Festival de Música Tradicional. Sí, desde hace unos años se puso como... Sí. Se puso el León en uno de los museos, una exposición muy histórica. Sí. Sí, muy bonito lo del filandón. En total, 350 entrevistas, cuando fueron solo 200 informantes. ¿Por qué? Porque hubo personas a las que entrevisté, personas o dos o tres personas o toda una familia, a las que entrevisté una, dos, tres y hasta 9 veces. Por esa razón. La media de edad de los 30 informantes clave es de 75 años, entre hombres y mujeres. También hubo bastantes mujeres de mediana edad que me contaron cosas muy interesantes. En total, las plantas medicinales entre los 3 tomos, pues 176 especies, de las cuales 54 figuran en el primer tomo. Bueno, y ahí abajo a la izquierda, ¿qué planta hay ahí? ¿Qué os parece esa planta? El hipérico, muy bien. La flor de San Juan, la hierba de San Juan, con propiedades muy interesantes, tanto a nivel físico, para golpes o para
quemaduras o heridas, como no hace tantos años que se descubrió que es muy buena como antidepresiva y además para el insomnio. En el Caurel le llaman pericón. Y ahí a la derecha vemos una serie de botes que tenía mi amiga Manuela de Seceda, del Caurel Alto, en los que recogía las plantas, que lo tradicional era recogerlas en agosto, en el menguante de agosto, y secarlas a la sombra, lugar fresco y seco, en la entrada de la casa, boca abajo. La suerte de que el Caurel, por ser terreno montañoso, pues de la misma manera que se curan muy bien los jamones, pues las plantas no son víctimas ni de parásitos ni de hongos, porque el terreno, como digo, el ambiente, por ser montañoso, es un ambiente seco. Ahí tenemos en el centro, por ejemplo, recogidas las hojas de la hierbaluisa, maravillosa como digestiva. También en el resto de botes vemos está el orégano y el tomillo. Resulta que el Caurel es tan rico que ahí se da orégano y tomillo de manera silvestre. Y hay dos tomillos, en el Caurel Alto hay uno, en el Caurel Bajo hay otro, creo que es el Thymus pulegioides en el Caurel Alto, un tomillo propio de la Europa atlántica, y el Thymus, creo que Cigis o Masticina, en el Caurel Bajo, que pertenece más bien al mundo de la España mediterránea. Es decir, os podéis hacer a la idea de todo esto, de las orquídeas, del orégano y el tomillo silvestre, de la riqueza que hay en el Caurel a nivel botánico en general. Modos de empleo y de aplicación de todo. Infusión, no solo por vía oral, sino también dependiendo del malestar que la persona tuviese. Por ejemplo, si esa infusión, una vez enfriada, podía utilizarse para hacer gargarismos si tenía, por ejemplo, problemas de garganta, para hacer enjuagues, problemas de muelas o de encías, baños de asiento, por ejemplo, para las hemorroides, es decir, una misma infusión, dependiendo del problema que se tuviera, servía para muchas cosas. Emplastos, que le llaman plastón en el Caurel, pues lo normal era en verde, que dicen ellos, directamente se machacaba una hoja o dos de zarza o de ortiga, se aplastaba y se aplicaba en la mano, por ejemplo, si la persona se cortaba en medio del campo. Y con ese emplasto la herida dejaba de sangrar automáticamente. Ya está perfectamente documentado en la bibliografía que la hoja de ortiga y de zarza son antihemorrágicas. Zarza, que en gallego le llamamos silva, y al grupo de silvas, silveiras. Pues bien, son antihemorrágicas. Macerados, denominan aserenados en el Caurel, porque los ponen a serenar. Lo normal era por la noche y utilizarlo, ese resultado de la maceración por la mañana, por ejemplo, en una taza, un poco, 2 hojas de una planta que podía ser la escorodonia, que le llaman seixébrega en el Caurel, para las lombrices de los niños. Pues en una taza de leche dejaban macerar aquello por la noche, y por la mañana, con una cucharadita de miel del Caurel, que la miel es maravillosa, la del Caurel, se la daban así, esa cucharadita, a los niños para las lombrices. Tortilla, huevo revuelto, pues también una forma muy particular de utilizar las plantas medicinales en el Caurel cuando el sabor no era muy agradable. Puede ser las bayas del laurel para los cólicos de barriga, o una hojita pequeña de ruda con el mismo fin. Partes utilizadas, pues de todo, tanto se trate de plantas herbáceas como de árboles y arbustos, y sus derivados, hablamos de hojas y ramas, flores, raíces, frutos, cortezas, o líquidos como el látex del abedul, el látex de la celidonia,
que le llaman el betadine del campo, la celidonia, esa flor amarilla tan común en toda Galicia, que la cortas un poquito el tallo y sale ese líquido amarillo que se oxida y se pone de color pardo, por eso le llaman el betadine del campo, y es muy bueno para las verrugas. ¿Quién no ha utilizado un poquito de eso para las verrugas? La savia del abedul para las heridas, la recogían en primavera, salle corre o zumbo o abedul. Entonces cogían frascos de cristal, rodeaban con una cuerda el tronco y con una pequeña incisión en la corteza goteaba durante unos días la savia y la utilizaban durante el año para las heridas y las quemaduras. Hoy en día, que siguen utilizando el tomillo básicamente como digestivo, el orégano para problemas respiratorios como el catarro, la gripe o el resfriado, el romero para masticar a lo mejor alguna hojita como antiséptico y pequeño anestésico para el dolor de muelas, o la shanzá, que veremos luego, la reina del caurel, un tipo de genciana, y que para ellos era una panacea, y lo sigue siendo. Ahí a la derecha, arriba, tengo la recreación, hice la recreación de unas flores de violeta en miel. La violeta la utilizaban tradicionalmente para el catarro, la maceraban en esa maravillosa miel que es la del caurel, catalogada como una de las mejores de Europa, y macerándola ahí, en la miel también se acentuaban sus propiedades para el catarro, por ejemplo. ¿Y qué planta os parece que tienen ahí? Como os decía, boca abajo, lugar fresco y seco, a la sombra. ¿Qué planta es esa? ¿Qué os parece que tienen ahí para secar? Pues es un tipo de tomillo. El tomillo, el Thymus pulegioides, del tomillo del caurel alto. Como os decía, concretamente hay bastantes más usos, pero bueno, podía ser como digestivo. Las creencias ancestrales, el nogal, llamado en Galicia a nogueira. Si te es algo de labor botado, bueno, algo que tengas ahí plantado debajo de un nogal no prospera nada. Ningún pájaro anida en el nogal, me dijeron en la aldea de Moreda. Lo tenéis ahí en gallego, yo os lo transcribo al castellano. El nogal recoge el yodo y tú te quedas sin él. En los sitios donde falta el yodo hay bocio. Si te echas a dormir debajo de un nogal, te levantas con dolor de cabeza porque absorbe el yodo que tú tienes. Y esto me lo dijeron en Seoane. María das Hervas, non durmas a siesta debaixo dunha nogueira porque te levantas con dor de cabeza. Mareada, me decían ellos. Durmiendo la siesta a la sombra de un nogal, te levantas con los ojos hinchados, dolor de cabeza y además, por el alcohol que tiene, me decían unos, por el yodo, otros. La sombra es mala. Puedes tener manchas en el pulmón, y además emborracha. Vale, Noceda, Moreda, Seoane, distintas aldeas. Aquí tenemos una fotografía en la que se ve alguna de las nueces que está a su vez metida dentro de eso que ellos llaman badolo. Esa cubierta verde que muchas personas de la ciudad no saben que en el nogal la nuez no está directamente así expuesta, sino que está metida dentro de esa cáscara verde que la protege, de la misma manera que la castaña está dentro del erizo. Pues bien, hay una sustancia que conocen las personas que tiñen la ropa o que restauran muebles. ¿Cómo se llama la sustancia? La nogalina, muy bien. ¿Y nogalina de qué viene más que de nogal? ¿Sí o no? De nogal, nogalina. Esa sustancia
muy oscura, casi negra, tiñe, que es una pasada, tiñe de maravilla, tiñe demasiado. Lo sabemos bien cuando queremos quitarnos eso de la piel o de la ropa. Entonces, si os fijáis, tiene un olor muy fuerte y un aspecto que recuerda al yodo. ¿Qué hacen las personas del Caurel? En general, como las personas del rural, asimilan lo que les parece y creen que eso es la realidad. Lo comparan con el yodo y creen que el nogal tiene yodo y que es lo que produce esos efectos secundarios, digamos, de ojos hinchados, de mareo, de sensación de borrachera. Tiene sentido porque es una sustancia tóxica. Y cuando llueve, esa sustancia se lava a lo largo del tronco, cae en el suelo y por eso me decían que quieres plantar algo debajo del nogal y pasa como pasa con el pino y el eucalipto, sobre todo, que no crece nada, porque esa sustancia lo que hace es evitar que puedan crecer otras plantas. Como vemos, siempre hay una razón que subyace tras la razón, digamos, ancestral o popular. Los encoutos se conocen como encoutos en el Caurel los ritos ancestrales que practican desde tiempo inmemorial y que, como digo, recojo en el primer tomo referido tanto a personas como animales. Encouto do Tirizó se refiere a los orzuelos, encouto das lilas, las aftas bucales, encouto das orellois, las paperas, muy curioso y muy particular. Encouto de tantas cosas, ¿no? Pues bien, el encouto de las verrugas. Lo experimentaron en Seoane y curaron 3 o 4 verrugas de una mano. Se collen 2 ramas de xesta negra. La xesta negra se conoce en castellano como retama de escobas. La vemos ahí abajo, ¿no? Se atan con un nudo por la punta, se pasan por encima de la cabeza y se tiran hacia atrás. A los 3 días las verrugas están curadas. Ah, pero tienes que pensar que te vas a curar. Aquí entra el tema de la autosugestión. Debe ser que las manos reciben alguna sustancia de la retama. Claro, es la explicación que me dieron ahí en la aldea de Seceda. Y os lo quise poner como ejemplo, pero es que bueno, hay muchos casos, como os digo, recogidos en el libro. Vamos a hablar de una planta que, además de tener propiedades medicinales, tiene connotaciones mágicas de protección, como es la ruda. Aquí está representada la Ruta chalepensis, que es la ruda cultivada, aunque también en el Caurel hay ruda silvestre, la que hay en un afloramiento calizo llamado taro blanco, un afloramiento calcáreo muy representativo, enorme, un paredón calizo que hay en el Caurel Alto, en la parroquia de Meiraos, y que constituye una referencia desde muchos puntos de la sierra. Pues bien, allí se da la ruda silvestre, pero ellos solo utilizan la ruda chalepensis, que es la ruda cultivada. Usos en el Caurel. En uso interno, para dor de barriga das mulleres, referido a esos días en que la mujer pues tiene molestias de barriga. La mamá les preparaba a sus hijas jovencitas la tortilla o el huevo revuelto que tenía, por ejemplo, pues una ramita, una hojita, digamos, una mínima cantidad de ruda, porque es tóxica. Entonces, en muy pequeñas cantidades hacía un efecto, digamos, para los cólicos, un efecto a ese nivel. En uso externo, en maceración junto con ajo y romero para frotarse, hacer friegas para el reuma. En aceite de oliva, para el dolor de oídos, los niños en invierno les podía coger el frío en los oídos, no necesitaban ningún antibiótico,
porque pasar por la sartén en aceite de oliva 2 vueltas, unas ramitas de ruda, se dejaba enfriar el aceite y unas gotitas en los oídos hacía que la otitis pasase y no fuese a más por el efecto antibiótico de la ruda. Como veterinaria, uso veterinario para la timpanitis de las vacas. Las vacas en primavera tienden a hinchar porque toman pasta en el trébol. Pues bien, para que las vacas, cuando hinchaban en primavera por causa del trébol, les daban a rumiar unas ramitas de ruda y me decían, y a vaca empieza a arrutar y a arrutar y deshincha a escape. A vaca deshincha a escape, despois de tanto arrutar. Claro, pero es que luego resulta que venía el veterinario con todo su golpe de carrera universitaria y ¿qué hacía? ¡Pah! Le pinchaba en la barriga a la vaca para que deshinchara. Método invasivo, fatal. Mientras que los habitantes del Caurel no necesitaban echar mano de ningún método invasivo, que solo la fitoterapia era suficiente para que la vaca deshinchase. También para las lombrices de los terneros, una poquita de cantidad, o para las lombrices de los cerditos pequeños. Los libros dicen que es muy tóxica y que solo se debe utilizar en friegas para el reuma. Parte utilizada: la hoja, preparación en el Caurel, ya os comenté, tortilla, huevo revuelto por el hecho de que sabe muy mal, macerada en alcohol para el reuma o frita en aceite de oliva, como os dije, para la otitis. Dichos y refranes: arruda todos os males cura. Y si supiera la mujer qué virtud tiene la ruda, se levantaría de noche a cogerla por la luna. ¿Por qué de noche? ¿Por qué a escondidas? A ver, ¿qué efecto tiene la ruda que no se podía divulgar por ahí porque es un secreto? Abortivo, claro. Pero en el Caurel, en Galicia, en todo el norte de España y en todas partes se conoce la ruda como abortiva. Por eso se levantaría de noche a cogerla por la luna cuando nadie las viera. Hay que alcanzar un grado de confianza muy alto para que te cuenten estas cosas y yo tengo el orgullo de poder decir que a mí me lo contaron. Y por último vamos a la Xanzá, la reina del Caurel. La reina del Caurel, la Xanzá. Un tipo de genciana, concretamente la genciana lútea subespecie aurantiaca, en contraposición con la genciana lútea subespecie lútea, porque se diferencian en que esta, como podéis ver, tiene unas flores naranjas preciosas y la otra, la subespecie lútea, que la hay en el centro y norte de Europa, tiene las flores amarillas. Pues bien, esta ya veis que no pasa desapercibida. Las varas de la flor en primavera pueden alcanzar casi el metro de altura. Imposible, no pasa desapercibida. Y reina del Caurel porque es la panacea por antonomasia. Se cuece la raíz durante un cuarto de hora, 20 minutos, hasta que el agua se pone amarilla. Uso interno o externo. Vale, interno, externo. Interno por vía oral, lo más típico. 9 noches seguidas, un chupito de Xanzá. 9 noches seguidas. Chupito, muy poquito. ¿Para qué? Para bajar la tensión arterial. Solo 9 noches seguidas, hay que descansar y al cabo de a lo mejor un mes o 2 volver a utilizarla porque es muy fuerte y además reúne las sustancias más amargas de la naturaleza. Con esto ya os digo todo, el sabor que debe tener la amiga Xanzá. Me dijo Juan de Carballal, amarga que atorza o demo. ¡Oh, ven reventar! Siempre lo cuento, porque con eso nos hacemos una idea del sabor. Mazados es como ellos llaman a los hematomas,
¿no? Los hematomas, mazados, heridas, quemaduras, para la circulación, para la tensión alta, la fiebre, la pulmonía, el dolor de muelas, para la faringitis en enjuagues, para el dolor de muelas faringitis, gargarismos, dolor de muelas, enjuagues. ¿Para qué? Para todo lo que se nos pueda imaginar, tanto por fuera como por dentro. Pero hay que tener mucho cuidado porque cura tanto, es tan cicatrizante que puede curar en falso la herida. Ollo, María das Hervas, que puede curar ante tempo. Ojo, nos da la impresión de que la herida está curada, pero la infección puede permanecer debajo, porque es muy buena como cicatrizante. O sea que la Xanzá la han utilizado y todavía hoy en día es raro la casa del Caurel que no tenga un trocito pequeño de Xanzá. El aspecto, bueno, que utilizan la raíz, claro, la raíz, una cantidad muy pequeñita porque si no esquilman la planta. La raíz, sin la raíz no puede la planta proliferar. Ya veis que el grosor y la forma es de un dedo pulgar de una persona adulta y es rara la casa que no tenga en un bote de cristal un trocito de Xanzá, hoy en día, año 2025, por si pudiera hacer falta, pero utilizan muy poquita cantidad y son muy inteligentes, no les dicen a nadie dónde está, y menos a los forasteros que vienen de turistas, a esos menos. En aquel tiempo de los años 40, 50 casi la extinguieron porque de fuera del Caurel se la llevaban en sacos. Una cosa tremenda. Libros, ¿qué es aperitiva? Claro, aperitiva que abre el apetito. Es tan amarga. De hecho, el nombre bitter, en inglés bitter, significa amargo. Pues ya está. Digestiva, claro, por la misma razón. Hábitat, a más de 1200 metros de altitud, en claros de una planta denominada Genista florida, que en Galicia llamamos piorno, parecida a la retama, pero de flores más pequeñitas y que solo prolifera en el sur de Galicia, haciendo frontera con León y con en el sur, Lugo y Orense, haciendo, sí, frontera con León y con Zamora. Ahí es donde está el piorno o Genista florida, pues también allí en el Caurel. Distribución entre Galicia, Asturias y León. Solo en esa, perdón, ya acabo ahora, solo en esa parte territorio tan pequeño, porque es un endemismo de esa zona. En el resto, como digo, norte de Europa o centro, se da la genciana lútea, subespecie lútea, color amarillo, la distinguimos de esta color naranja. Y hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. A vosotros. Y llega el turno de preguntas, ¿sí? ¿De la genciana tiene algo que ver con la violeta de genciana? Sí. La violeta de genciana tiene que ver, de hecho, la utilizaba mi abuelo en su farmacia, que aquello sí que era una botica de verdad, porque él hacía fórmulas magistrales y utilizaba la violeta de genciana para las aftas bucales y para las verrugas. Pero es otra especie de genciana. El género es genciana, pero la especie es otra, no es la lútea. He descubierto hace poco que la genciana lútea se está utilizando para el hipotiroidismo. Dato importante. Estoy hablando de pastillas o cápsulas comercializadas con genciana lútea para el hipotiroidismo, ¿vale? Y no sé qué hay por aquí. Bueno, pero antes de mirar el chat, evidentemente lo que hago es prestaros atención a vosotros que estáis aquí y que lógicamente sois prioridad antes que el resto de las personas. Si tenéis alguna otra pregunta que hacerme o algún comentario, alguna cuestión. Pues mira, es que es muy curioso esto de lectura de las plantas. Sí. Entonces, claro,
Tú que te ceñías a un pedazo de terreno y estudiabas sobre eso y luego ibas a otra zona, ¿o cómo hacías? ¿Sabes? Porque me imagino que echarte a caminar verías de todo. ¿Cómo se hace? Claro, aquí me están preguntando, por si no se oye, que no sé si se oye, si el audio llega ahí, me están preguntando aquí si yo cubría primero una zona y luego pasaba. Yo lo que hacía era, al contrario de lo que muchos etnobotánicos hacen, lo que yo hacía era no ir nunca con ideas predeterminadas. Hay muchos etnobotánicos que solo van allí donde las fuerzas vivas les dicen que vayan. Es decir, los técnicos forestales, los médicos, los enfermeros, vete a hablar con tal o cual persona que esa sabe, yo no. Yo nunca hice eso, porque intuía que me perdería información valiosa y así fue, comprobé que era así. Yo iba, bueno, vivía en Seoane porque no tengo coche y en Seoane es donde tenía todo tipo de servicios para poder vivir allí. Y lo que hacía era, primero, recorriendo los atajos que me aprendí a las aldeas de alrededor y luego iba abriendo el abanico para hacer que las zonas fuesen más amplias. Como digo, me llevaban muchas veces en coche, yo luego volvía. Me pasé del primer año, que lo hice todo seguido, el segundo fue por etapas, pero el primer año lo pasé todo seguido allí. De ese año prácticamente estuve todo el Caurel Alto, menos 5 meses que me fui a vivir al Caurel Bajo, viviendo en Folgoso, para ir cubriendo... Ahí estoy yo. No, yo prefiero verme en pequeñito. Para ir cubriendo todas las zonas. Es decir, a ver, era una cuestión meramente práctica, ¿sabes? Allí hay 42 aldeas en el Caurel Alto y 8 en el Caurel Bajo. Pues iba, según me iba a mí viniendo bien, que si llovía, que si no llovía, que si tal persona o tal otra, los vecinos me llevaban o no. Y así pasaron, como digo, el primer año seguido con una subvención de la Diputación de Lugo que me cubrió todos los gastos y el segundo año por etapas, ya no fue seguido, ya fue así por etapas. ¿Y qué más? Si no hay más, sí. Sí, y para ampliar información sobre el libro, para formarse más en esto, al principio en la presentación hablaron de algún curso. De algún curso, pues sí, voy a impartir en la UNED de Pontevedra. Voy a hacer un curso de extensión que tiene 2 módulos. El primer módulo es desde el 2 de octubre hasta el 18 de diciembre, en que se dan las vacaciones de Navidad. Ese primer módulo voy a dar 2 clases por semana, de hora y media cada clase. Esto es lo que llaman curso de extensión. Y el primer módulo, a continuación, digo yo si será de enero a marzo o algo así, tenemos que concretarlo, pero sí, y va a ser basado en este trabajo, no solo en el catálogo de plantas medicinales, sino que, como digo, que para mí es importantísimo poner de manifiesto que los protagonistas son las personas, pues entonces todo lo que es hablar de esas personas como informantes, del medio físico, de las aldeas, de la maravilla del paisaje, en fin, que va a ser un curso muy amplio. Preguntaban en el chat dónde sí. se puede comprar el libro, que estaba agotado en no sé cuántos libros. Ya, buena pregunta. Resulta que este libro es el resultado de un encargo de una tercera persona. No fue por voluntad del editor, es decir, la línea editorial que tienen no es esa. Resultado, aunque la primera edición se agotó muy rápido y la segunda también, no está dispuesto a editarlo de nuevo. ¿Cuál es la buena noticia? Que ya finalizó mi contrato con ellos. Eso significa que estoy buscando nueva editorial para reeditarlo por tercera vez y además, como tantos me demandan, que además es muy buena ocasión esta para decirlo, porque aquí también hay personas del resto de España, que lo voy a traducir al castellano, porque muchas personas me lo piden, como digo, del resto de España y también de Latinoamérica.
Entonces, ¿el libro está en galego? Sí. Porque algo me dijeron que había en inglés. Puede ser, No, es que no sé, es que tiene sentido que me lo digas, porque yo flipé. Un día voy a ver y veo María das Servas e as Servaxeiras do Caurel, edición en inglés. Y digo yo, ni siquiera está en castellano y aquí ya figura en inglés. Me parece maravilloso. Sí. Puedes comprar el libro porque no hay ningún sitio, solamente en inglés. Es que yo aluciné, digo, vamos, es buenísimo, es las cosas de internet, porque yo digo, qué curiosidad, ¿quién habrá tenido el humor de traducir mi libro al inglés? Porque la verdad que me encantaría conocerlo personalmente, ¿eh? Tiene mucho mérito, increíble. Pero bueno, estas cosas de internet. Y en ello estamos, ¿eh? En ello estamos. Yo creo que no pasará mucho tiempo antes de que se reedite por tercera vez y de que lo traduzca al castellano. Ahora lo del inglés, eso ya habrá que dejarlo en reserva para más adelante. Y no sé qué más preguntan en el chat, porque aquí creo que no tenéis más preguntas. A ver. Ah, sí, ya lo veo aquí. ¿Eh? Comentando a medida que lo sí. Vale, estoy viendo, sí. Estoy viendo comentarios que a medida que yo iba hablando, las personas pues decían, mira, tal, cuando dije, ¿y la ruda qué efecto tiene? Pues ya, misterioso. Y ya alguien puso aquí, abortiva. Ya. Muy bien, pues no sé, no sé, creo que podemos dar por terminada, ¿sí? La charla. Pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias.